Voy a dar paso al siguiente ponente, al doctor Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles. También su ponencia es en conjunto con la doctora Estela María Rodríguez Tapia y el doctor Eduardo Ruiz Pérez. Voy a leer la semblanza del doctor Gabriel, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México, 2001, maestro en maestro en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primer lugar nacional y tercer lugar internacional del concurso de tesis de doctorado de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 2017, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UADC, responsable del Cuerpo Académico en Consolidación, UACOA 135 de la misma universidad. Publicaciones: No ha de ser cosa buena, análisis discursivo semiótico de relatos orales sobre brujería 2022, editado por ENA, Analéctica. En revistas nacionales ha publicado en Cátedra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lenguas en Contexto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciencia Cierta de la Universidad Autónoma de Coahuila, e internacionales Aleré de la UNEMAT, Discurso y Sociedad y Textos en Procesos de la Universidad de Estocolmo y Oxímora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulos de libros en la ALED, ENA, UNAM y UADC. La ponencia se titula Análisis de la complejidad de la violencia simbólica en universitarios de Coahuila, México. Adelante, doctor Gabriel, y muchas gracias por compartirnos su ponencia. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar. Bueno, este trabajo que les presento, el análisis de complejidad de violencia simbólica en universitarios, es el antecedente a lo que la colega, la doctora Estela, presentó sobre el Observatorio de Violencia. Es un poco lo que hicimos previamente como trabajo en una red de investigación que hemos establecido con compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Antioquia en Colombia. Entonces, pues bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Reflexionamos sobre si será que en verdad somos violentos por naturaleza, dado que al parecer hemos construido, ¿no?, nuestra sociedad y nuestro mundo sobre esas relaciones violentas y excluyentes que van marcando nuestra forma de ser y, como se ha mencionado en las últimas ponencias, cómo ya nos hemos hecho medio insensibles a estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, también asistimos a una especial sensibilidad por parte de mujeres principalmente y hombres, ¿no?, sobre generar otro tipo de relaciones entre nosotros y con el planeta, ¿no? Y lo que nos ha llevado entonces a cuestionarnos, y que es lo que ha aparecido aquí, cuestionarnos cómo podemos erradicar formas de violencia en las que estamos inmersos, en las que a lo mejor ya somos un tanto ciegos a ellas, ¿no? Y de manera especial, pues lo que estamos trabajando nosotros aquí tiene que ver con la violencia simbólica que nos denigra, nos humilla así cotidianamente, ¿no? Entonces, les planteo aquí cuál es el objetivo de esa investigación que originalmente realizamos como cuerpo académico, y fue identificar y definir las actividades de imagen a partir del lenguaje sexista y la violencia simbólica en estudiantes y docentes de la universidad. Entonces se aplicó un instrumento donde íbamos nosotros a detectar cómo se revelan los comportamientos verbales sexistas, cómo se construye las imágenes socioculturales y los comportamientos y las expresiones descorteses. Entonces ya se aplicó este instrumento, fue un cuestionario de compleción discursiva con toma escrita que está sustentado, ahorita lo veremos en la parte de la teoría, en acercamientos transdisciplinares, desde la parte psicológica, desde la parte sociológica. Nosotros vamos a trabajar o hacemos el análisis sobre todo desde las herramientas de análisis discursivo semiótico. Y la idea, como menciona ahí sobre los reactivos del cuestionario, plantea situaciones reales y situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Cuál es el peor insulto que le has escuchado decirle un hombre a una mujer? Y viceversa, una mujer a un hombre, tanto en ámbito privado como en ámbito público. Y luego situaciones hipotéticas de
O sea, ¿qué ocurre si tú vas manejando y el automóvil de adelante se te mete, ¿no? Sin hacer ninguna señal? Y cuando te le emparejas, te das cuenta que es un hombre, ¿qué le dices? O es una mujer, ¿qué le dices? Van en esa línea las cuestiones hipotéticas, ¿no? De situaciones familiares, etcétera. Y bueno, se trabajó vía electrónica, esto nos tocó en temporada de pandemia, entonces se trabajó vía electrónica a través de los correos institucionales aquí de la universidad. Entonces se revisaron las tres unidades que conforman nuestra universidad acá en Coahuila. Recibimos 159 respuestas, de las cuales 156 sí contestaron todo el cuestionario, es con lo que trabajamos. En este trabajo en concreto que yo les presento es analizar las formas en que el sexismo, como ideología y práctica cultural, permean nuestro imaginario colectivo y se muestran en expresiones cotidianas de violencia simbólica en nosotros, estudiantes y docentes acá de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y entonces el encuadre teórico metodológico se los presento ahí. Al centro tenemos los cuatro elementos teóricos y metodológicos con base en el cual está construido el cuestionario que se aplicó. Partimos del concepto de violencia simbólica de Bourdieu, que tiene, como ustedes lo saben, una orientación sobre todo de corte sociológico. Este, Luego, y sobre todo en la cuestión anclándose en la cuestión del poder, las relaciones de poder en la sociedad, ¿no? De Caúl tenemos los mecanismos descorteses y la noción de descortesía que parte principalmente de la cuestión de corte lingüístico discursivo. Glick y Fiske, de ahí tomamos la noción de sexismo y ellos lo trabajan sobre todo desde una orientación entre la parte de la psicología y hacia la parte sociológica. Y con Wi, la parte de la descripción émica tiene que ver con el cómo se responde el cuestionario, la idea de qué es lo primero que se te viene a la mente, no pensarle mucho, ¿no? Entonces, este señor, desde también vinculado un poco en la parte psicológico-sociológica, plantea cómo, lo sabrán más de alguno, ¿no? Cómo reaccionamos, estas reacciones espontáneas ante lo que se plantea. Al centro, la espiral, pues bueno, cómo todas estas se están interrelacionando desde estas perspectivas que los sujetos respondientes están haciendo, ¿no? Y que es desde donde nosotros también queremos leerlo. Y esto está enmarcado principalmente, esto que les presento aquí, desde la idea del buque tetralógico de Edgar Morin, ¿no? Entonces, ahí lo explica él, ¿no? La complejidad es la dialógica orden, desorden, organización, donde el orden y el desorden se disuelven. Ante esta idea, Morán plantea el bucle tetralógico que estaría organizado por orden, desorden, interacción, organización. Dice él, no puede ser comprimido ni reducido a la explicación de un fenómeno, ni a un principio de orden puro, ni a un principio de puro desorden, ni a un principio de organización último. Hay que mezclar y combinar esos principios. Entonces, entendiendo ahí el sistema social como una totalidad compleja, con múltiples y diferentes relaciones y retroalimentación entre sus integrantes, los integrantes de un sistema social complejo somos agentes humanos o sociales con objetivos o intenciones diversos. Podemos ser contradictorios entre sí, somos dinámicos, cambiamos con el tiempo, tenemos prioridades diferentes. A partir de las interacciones que tenemos, pues producimos dinámicas de integración autoorganizativa hacia un orden emergente en el sistema. Esto está tomado de Lara y Rosano, ¿no? Entonces, al actuar estos integrantes, modificamos la realidad y por retroalimentación nos modificamos también, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, este sería el diagrama del bucle tetralógico como lo plantea Morán, ¿no? Donde tenemos las flechas de ida y vuelta, de recursividad entre cada uno de los elementos, que es el orden, desorden, la organización y la interacción. Entonces, todos estos, lo sabemos, están interactuando entre sí, entre comillas, cada vuelta del bucle retoma la anterior, la asume, replantea elementos nuevos. Entonces, este bucle, o este diagrama, más bien, habría que plantearlo ahora desde la perspectiva de lo que se está analizando aquí, que es el sexismo y la violencia simbólica. Para ello, nuestras categorías complejas de análisis son estas dos.
las prácticas culturales sexistas, para ampliar la categoría, no solo quedarnos en sexismo, sino como una práctica cultural sexista, y la noción de violencia simbólica, que también será compleja. Está de trasfondo para entenderlo esta definición de práctica semiótico discursiva que hace Julieta Aydar. No lo leo, ¿no? Estamos anclados desde nuestra perspectiva de trabajo de esta herramienta también transdisciplinaria que es el análisis semiótico discursivo, como esas 11 premisas que están en continuidad y en recursividad nos permiten construir estas nociones de el sexismo como práctica cultural compleja, y también la violencia simbólica como una práctica cultural compleja. Entonces, vamos al bucle que nos quedaría de esta forma, ¿no? En la categoría de orden, que sería lo que tenemos en la pantalla a la derecha abajo, aquí la supliríamos por la idea del patriarcado, que es la organización cultural o social en la que estaríamos anclados, como se ha mencionado ya en los trabajos anteriores de los colegas. Hemos normalizado esta situación, estamos habituados en ella, vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo se va a encontrar en lo que correspondería a la parte del desorden. Yo pongo aquí la idea de los movimientos sociales, principalmente todos estos movimientos, por ejemplo, de los feminismos, de lo que ha hecho la comunidad LGTB, plus, ¿no? Con todo lo demás, todo lo que está en el fondo y que está de alguna manera también rompiendo el orden de lo que sería la estructura del patriarcado. Esto va de la mano con las interacciones, quizá con el que más pudiésemos ahorita nosotros encontrarnos y convivir son principalmente los cambios lingüísticos, ¿no? Toda esta discusión y polémica sobre el lenguaje incluyente, uso de la E, de la arroba, de la X, lo binario, lo no binario, etcétera, pero que es una realidad que ya está presente, que está visibilizando el problema, que está ayudando a ser consciente de lo que está sucediendo. Y esto nos lleva, que sería el otro punto que tenemos acá a la izquierda abajo, que es, por ejemplo, ya cómo empieza una nueva organización, que al menos empiezan a aparecer en nuestro orden social, todavía dominado por la parte patriarcal, pero cómo empiezan a aparecer leyes que empiezan a actuar y de alguna manera modificar ese orden vinculado y anclado en el patriarcado. No quiero mencionar ahorita la primera que se me viene así a la mente, ¿no? Por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Pero todas estas leyes aquí en la universidad, por ejemplo, hace 2 años ya se cambió en el estatuto universitario y en la ley orgánica de la universidad cuestiones de paridad y de género y de equidad en los organismos de gobierno de la misma universidad. Entonces empieza a cambiar algo, ¿no? Entonces, pero recordemos, como esto está en el bucle, está en recursividad y en continuidad, pues vamos todavía empezando, se va moviendo, va modificando, ¿no? Y aquí está más o menos la relectura del esquema. La violencia simbólica y el sexismo aparecen como formas de orden social vigente, que sería el patriarcado, en parte del orden, que ha sido rechazado buscándose el cambio. Movimientos feministas y otros más, que sería aquí donde entraría la parte de desorden, haciendo la revolución, por ejemplo, cambios de lenguaje, que está en la interacción, para lograr transformar su realidad, las leyes de inclusión, etcétera, que sería esta idea de organización nuevo orden, proyectándola hacia el futuro, un nuevo modelo social, igualitario, con equidad, con pluralidad. Entonces, y desde el triple principio, ¿no? De Morán también nos hallamos en la dialógica del Homo sapiens ante el Homo demens, ¿no? De este Homo complexus de Nicolescu, y en la doble necesidad antagonista, egocéntrica, altruista de nosotros como sujetos. Entonces, para Morán, la especificación de Homo sapiens es insuficiente para el ser humano. Vivimos, de hecho, en un circuito de relaciones interdependientes y retroactivas que alimenta de manera
a la vez antagonista y complementaria a la racionalidad, afectividad, lo imaginario, la mitología, etcétera, ¿no? Entonces, el principio dialógico estaría aquí constituido entre violencia, yo aquí lo planteaba con los colegas, si poner no violencia o poner, como lo han expresado ya también aquí algunos, la idea de amor o antiviolencia, pero bueno, sería esta noción que creo que podemos entender y que está de fondo también esta dinámica, esta continuidad, recursividad entre Homo sapiens, Homo demens, que nos damos cuenta de estas cosas y a veces nos cuesta trabajo salir. Está el principio recursivo, sociedad, individuo y nuevamente sociedad. Y aquí la parte clave, al menos en lo que estamos haciendo, es, como ya se planteaba con la idea del observatorio, cómo poder incidir en la sociedad y en el individuo para que pueda ser simultánea la acción. Y el principio logramático, ¿no? Como sujetos humanos formamos parte de la sociedad. Esta última se encuentra reflejada en cada persona como un todo a través del lenguaje principalmente, que es la orientación que trabajamos aquí, las normas y la cultura. El individuo está en la sociedad, que está en el individuo. Para concluir, y retomar estos elementos, ¿no? El sexismo y la violencia simbólica son prácticas culturales complejas que se producen en el seno de sociedades violentas y excluyentes, con individuos violentos y excluyentes. Los universitarios viven y actúan en esa misma sociedad, pero se encuentran insertos en un ambiente formal que genera pensamiento crítico y que busca modificar la reproducción inconsciente de las estructuras sociales y culturales, sobre todo estas que son violentas y excluyentes. El rompimiento generado por el pensamiento crítico permite ir del Homo demens al Homo sapiens y generar nuevas formas de organización. Sin embargo, este rompimiento también implica una violencia, intención recursiva, y pues bueno, aquí se abre el horizonte de la ética, desde la personal a la planetaria, donde la responsabilidad recae en el sujeto en recursividad con su sociedad. Y pues bueno, ahí las referencias elementales que empleamos para este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Verduzco Argüelles. Muy interesante también y complementa los temas que hemos estado viendo en esta segunda parte de la mesa de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer al respecto de esto, o si alguien quisiera comentar algo para vincular también la presentación del doctor Gabriel con la presentación de la doctora Estela. ¿Cómo dialogan estos procesos discursivos filosóficos y de institucionalización de un observatorio? Bueno, quizás me gustaría preguntar en torno al concepto de la violencia, justo por esta oposición dialógica entre violencia y no violencia. Creo que esa es una de las cuestiones centrales también, justo pensando en que de alguna manera la violencia sí es constitutiva de ciertos procesos evolutivos, de procesos biológicos. Entonces, es a través de sí, la cultura que se da un cauce a esa violencia, pero ¿hasta dónde se le puede dar el cauce en términos tanto prácticos, discursivos, como hasta cuándo la violencia deja de ser constitutiva del cambio? Porque si pensamos que hay justo esta tensión también entre la reproducción de las estructuras sociales y el cambio que rompe la reproducción, que es un cambio violento, ¿cómo se puede entender también esta dialogicidad para complejizar también el tema de la violencia? ¿Qué distintos pares habría entre violencia, no violencia, violencia, paz, violencia, amor, violencia, creación? No sé, eso me parece que es parte de la discusión. Sí, yo salgo también, digo, no tengo así una respuesta tajante, pero es que, o sea, hay cierta, valga la expresión, como que hay cierta violencia, entre comillas, positiva en el sentido de cuando hay que romper ciertos esquemas y que a los que estamos habituados, ¿no? Alguien decía en la inauguración, en el comentario ahí de inaugural, ¿no? De salir de nuestras zonas de confort y de nuestra comunidad nos exige una violencia, ¿no? De romper ciertos esquemas para funcionar de otra manera. Entonces yo creo que hay en ese sentido hay una violencia positiva, pero cuando ésta empieza a tocar al otro y a lastimarle, entonces yo creo que ahí es donde podemos empezar a ver en dónde pudiera llegar, ¿no? Pero volvemos a esta dinámica de la misma tensión contradictoria en la que estamos, ¿no? A veces es para bien, pero luego
cómo saber, cómo poder reconocer el límite. Yo creo que ahí tendríamos que meter esta parte de lo que yo mencionaba al final sobre la cuestión de la ética. ah, eh, y alguien mencionaba también al inicio la cuestión de la empatía. Si no soy capaz de ponerme en los zapatos o en el lugar del otro, pues a lo mejor mi violencia puede exceder a un punto en el que ya no estoy generando el cambio que pueda transformar las cosas, sino ya estoy afectando y a lo mejor ya son intereses particulares. Entonces, la idea de amor creo que una idea de actividad, algo que se realiza en favor de, ¿no? La sola no violencia a lo mejor puede entenderse a veces como algo, porque incluso luego le ponen adjetivos, ¿no? No violencia activa, no violencia pasiva, cosas por el estilo. Entonces creo que por ahí pudiera ir el dónde, hasta dónde soy sujeto de una acción que transforma para beneficio, pues ojalá para la gran mayoría, ¿no? Que siempre nos vamos a ver afectados de alguna manera y pues es el dilema en el que creo que nos hallamos la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, ¿no? Hasta dónde esa parte de la violencia eh, transforma negativamente a lo mejor al otro, habría que ver ahí hasta dónde ya tocar intereses y demás. Pero pues bueno, es para la polémica, creo que sigue, digo, no tengo una respuesta exclusiva y única, ¿no? Muchas gracias, doctor Gabriel. Tienen dos preguntas, una la doctora Irene y otro Luis Artañán, o doctor Luis. Gracias, gracias por la ponencia, doctor Gabriel. Es Gracias. solamente un aporte como para retomarlo después del lunch. Yo he revisado en la práctica, aunque no lo he escudriñado en la literatura, que violencia o vivido desde el yo puede ser entendido o leído como el bio-guión lento. Entonces, terapéuticamente, que es mi área de expertise, podría estar relacionado con el bio-guión rápido, que tendría que ver con esta contraparte entre el ver analíticamente la realidad y ver digitalmente la realidad, generando una membrana en el tránsito entre mirar separado y mirar y procesar todo vinculado, como un ejercicio progresivo de la conciencia. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, sí, mencionaban también al inicio algo de esa dimensión de la espiritualidad y demás, ¿no? Al menos en la tradición cristiana, ¿no? Esta idea de hacerse violencia para transformar luego la realidad. Y me parece muy interesante porque luego son esas dimensiones que el espíritu de la educación laica en México luego nos impide meternos a esas cosas porque lo ven con malos ojos, pero creo que es un hueco que tenemos ahí, una tarea pendiente. Muchas gracias. Sí, uno de los ejemplos que yo veo muy nítidos es el sufrimiento profundo que refleja una mujer cuando vive infidelidad por parte de la pareja, hombre, ¿no? En la relación heterosexual. Es mi área de experiencia. Como si se asumiera analíticamente que la experiencia sexual, la sexualidad y el compartir sexual del compañero me pertenece y yo la administro. Entonces, cuando alguien se asoma a un análisis sintético de esta perspectiva, se disuelve el dolor, se disuelve el sufrimiento. Por eso hago la reflexión. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Y adelante Luis, que levantó también la mano. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, no soy doctor, soy maestro en periodismo. Yo estudié ciencias políticas en la UNAM y ahorita estoy haciendo un doctorado en ciencias de la complejidad, en la Universidad de Rosario Castellanos. Este, yo pienso mucho en el Kung Fu. El Kung Fu está basado en que es la fuerza del atacante, del agresor el Kung Fu es una manera de dar la vuelta a esa fuerza para que la misma fuerza del atacante sea que se le revierta. Entonces es una especie de resistencia y es una especie de defensa
pero tú no agredes nunca, sino que le das un cauce de boomerang a que el agresor va creando sus mismas fuerzas autodestructivas, ¿no? Y esto un poco extrapolado a una posible materialización o implementación en la sociedad, sí tiene que ver con los procesos de construcción de paz y del feminismo, porque son procesos de resistencia y de cuidados y de crear instituciones en donde a los agresores se les debe de atender de alguna manera, desde ingresarlos a un proceso psiquiátrico, emocional psicológico y demás, hasta cárcel, ¿no? Es decir, la violencia no puede ser combatida con la violencia, es lo que quiero decir. O sea, no, la violencia no es ¿cómo decirlo? La violencia es una fuerza destructiva. Hay un afán de hacer daño, un afán de destruir, quizás con toda legitimidad, digamos, estoy respondiendo a una agresión por defenderme y yo estoy respondiendo a una agresión o a una estructura opresora, hay que derribarla o a un poder, hay que frenarlo, erradicarlo. El problema de la violencia es que estamos entrando ya en la cultura de la guerra, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más capacidad de destruir, ¿no? Y de esa manera, entonces, imponer una serie de cuestiones. Y siempre hay casualties o errores, ¿cómo se llama esto? Siempre hay daños colaterales que en el caso de personas o de vida y de seres vivos, pues una vida es invaluable. Entonces, yo sí creo que en esta cuestión, como decir, dialógica, la antítesis o el antagonista de la violencia tendría que ser la, la, la resistencia institucional y en sociedad, en colectivo. Porque también si nosotros tenemos una cultura de paz y de dignidad y de orgullo y de cohesión, la misma comunidad frena de inmediato al agresor. Y esto yo lo he visto en comunidades de pronto en donde de inmediato cuando alguien empieza activa una conducta agresiva o violenta, de inmediato intervienen todos y lo aplacan y le dicen, no, 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 a eso aquí no. Vete a dar la vuelta, te arreglas o vete al doctor o vete al hospital. O sea, la comunidad interviene de inmediato sin tener que agredir al agresor. Entonces, bueno, no sé, yo dejo estas reflexiones ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Gracias, doctora Irene. Gracias, doctor Gabriel.